Cristina, porque hoy trabajó 12 minutos en el Senado, abrió la sesión, saludó, ahí está, mirá, ahí está Cobos hablando de Mendoza, se cortó el pelo, Cobos. Uy, ¿hay peluquerías en Mendoza? Sí. Mendoza me parece que sí, ¿no? Julio Cobos, senador nacional, y ahí está el Zoom. ¿Quién está? A ver. No, está Lustó de presidente, no, sino, ¿cómo de presidente? Bueno, Cristina no está. Cristina no volvió. Bienvenida, Florencia Arieto, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Lo escuchabas a Valenzuela, me impresiona eso que acaba de decir. Es muy grave, que estén eligiendo los lugares a donde mandan ayuda de las fuerzas federales. Se unen con los políticos, es una cosa loquísima. No, lo que hicieron no, una irresponsabilidad muy grande porque en realidad afecta a los vecinos. A mí me parece que lo más importante acá, cuando se hablaba, lo hablaba Diego también respecto a la coordinación, es que, lo venía hablando recién con Nelson Castro en una nota en la radio, mira, la descentralización o la bajada de las fuerzas federales al conurbano y el sur de la ciudad se empezó a implementar después que se tomó el Indoamericano. ¿Te acordás cuando se creó el Ministerio de Seguridad? Que de ahí se armó Cinturón Sur en el sur de la ciudad y después se fue escalonadamente a Morón, Moreno, La Matanza, Loma, San Martín, ¿no? Las fuerzas federales haciendo postas, en algunos lados Gendarmería, bueno, 3 de febrero con Fuerte Apache, el Ejército de los Andes y demás. En algunos lados Gendarmería, en otros lados delegaciones de la Policía Federal como en San Martín, por ejemplo. Y eso fue en 2010, que empezó a suceder. Vos pensás que nosotros, la gestión nuestra de 4 años, obviamente continuamos con esa política de colaboración federal en los territorios más conflictivos, que tiene más allá de lo que se hizo en Rosario, pero lo que es sur de la ciudad y Gran Buenos Aires, obviamente lo mejoramos, le dimos otra impronta y logramos impactos muy positivos, como por ejemplo en la Villa 1114 bajar de 40 a 2 los homicidios, que no es menor, es pacificar el barrio. Pero digo, se continuó una política porque se entendía el drama de crimen organizado, de mafias, de todo mezclado dentro de un lugar en donde hay un alto volumen poblacional como es el AMBA. Entonces digo, que suceda esto, lo que cuando la pelea es por la conducción. Pero vos crees que estas descoordinaciones tienen que ver con esta pelea. Obvio, pero hay una pelea de quién, yo creo que la pelea, por lo que pude percibir, es quién conduce a las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y lo que tiene que haber ahí es, obviamente la conducción política es del Ministerio de Seguridad de Nación, pero el que está en el territorio es el ministro de la provincia. O sea que vos no le podés pedir al ministro de la provincia que se subordine a lo que diga una provincia, en este caso una ministra que está en un lugar que ni siquiera conoce. Vos decís que el que tiene que decir a dónde tienen que ir las fuerzas es Bernie, no Frederick. Yo creo que Frederick tiene que dar la orden del despliegue, pero el impacto territorial, lo operativo de dónde tienen que ir, tiene que estar el Ministerio de Seguridad Provincial, que es el que está definiendo dónde se prende fuego, qué sé yo. Me acuerdo que nosotros en un momento dado, por orden de la ministra Bullrich, fuimos a San Martín. Bernie debe estar grabando esto, si no, después se lo mandan. Debe estar chocho con lo que acaba de decir. Pero es que no puede no participar en el despliegue, porque él no puede, la ministra, no importa si es Frederick o es cualquier otra de la ciudad, desde Heliove, no sabe lo que está pasando en Chingolo. Porque no tiene por qué saberlo. Entonces, si va a ser una colaboración, obviamente la conducción política despliega a las fuerzas federales, pero tiene que haber una coordinación con el ministro de Seguridad de la provincia, que tiene que dar las indicaciones junto con los intendentes de dónde se despliegan de acuerdo a las necesidades. A ver, ya tremenda. Y el delincuente también, ¿no? Un poco que hablaba. El delincuente que hace 4 meses que no trabaja, claro. Entre comillas, trabaja, por supuesto. ¿Por eso por ahí se ven los mayores niveles de violencia que estamos viendo? A mí me parece que los niveles de violencia, lo que puede haber es una cantidad o un aumento de casos, pero en realidad la violencia es la violencia. Ya estaba. La violencia de las bandas de criminales es igual hace un montón de tiempo, con armas, digamos, con cero intención de desapoderar a alguien de su objeto sin lastimarlo, en muchísimos casos recontrapasados de cualquier cosa que ni tienen muy claro si mataron a alguien, si lo mataron, si no lo mataron, si cargaron a 3 o a 2. Digo, eso a mí me parece que hay como una cosa muy naíz de todos, no de todos, de algunos,
ni más Sí. que nada de la política, los que están a cargo de la política criminal, de romantizar al chorro. O sea, cuando ¿Vos, uno... vos sentís que hay sectores políticos que romantizan lo romantizan el primero chorro? lo quieren justificar por origen. O sea, tenés un origen pobre, entonces Sí, privado... eso es un delirio. Es un delirio porque si hay más de 15 millones de pobres y no hay una guerra civil, entonces el pobre no roba por ser pobre, ¿ok? Y aparte, yo quiero insistir porque te voy a poner un ejemplo. Una señora, no voy a identificar la villa para no ponerla en peligro. Una señora tenía un almacencito en una villa. Arriba, una especie de construcción en donde se alquilaban piezas. Y se le alquilaba una banda de chorros. Entonces los chorros en la vereda, todos hicieron la denuncia que la señora no le entraban a comprar al mercadito por los chorros en la vereda, con impunidad Claro. total, con armas. Bueno, lograron después de hacer la denuncia, que le den bolillo y todo, obviamente que los detengan. Y ahora la amenazan porque los detuvieron. Sí. Entonces, lo que quiero explicarle a la gente, que todos tenemos que entender, que el primer eslabón de las víctimas de la inseguridad son los más pobres que viven en las mismas villas Totalmente. que viven Bueno. los pibes o los delincuentes. Lo que vos estás refiriendo es lo que le pasó a estos dos jubilados, sobre todo al de Quilmes, que sabe que los Que está a 15 que los cuadras ladrones, de la Vera, de la Villa Vera. No, y que saben que los ladrones son ahí del barrio. Claro. Es un caso muy concreto. Así que te voy a pedir vamos a ir a una pausa, pero te voy a preguntar por esos casos. Dale. ¿Qué es lo que está pasando con estos jubilados que son asaltados en la casa? Y que además están armados, digo. ¿Qué es esta realidad que estamos viendo ahora? Vamos a una pequeña pausa. Hablando con Florencia, a ver si podemos volver a la imagen de los dos casos de los jubilados, pero sobre todo el de Quilmes, porque el de Quilmes tiene la particularidad esta, de que los ladrones estaban a 3 cuadras, fueron, y al final el jubilado terminó procesado como homicida, como asesino. Vos me decías que fuera de cámara que estuviste revisando qué es lo que pasa en estos casos en otros países. ¿Él hubiera quedado preso como homicida no sé, en Estados Unidos? Supongo que no, pero ¿en cualquier otro país? No, por eso digo, Estados Unidos lo sacamos porque hay libre portación de armas, que es una cosa, al tener la libre portación, la cuestión de la intrusión a su propiedad es tiene mucho más jurisprudencia, digamos. Sí, desde le ese hubieran lugar. colgado una medalla al tipo. más o menos. Pero tomé Francia. Agarré 4 casos para traerlos justamente para que entiendan el desquicio judicial en el que estamos metidos. Esta es la los imagen presos. en vivo de la casa del De la jubilado. casa del Que jubilado. está la policía porque tiene miedo que se aprendan fuego. Sí, para que hacer sí, una idea del exacto, delirio del en el delirio. que estamos, ¿no? Ahí están los 4 policías bajo la lluvia. Dale. Francia, Alemania, Cuba y México. Como para que nadie diga que somos, viste... Sí. A ver. Entonces, a mí me parece que lo más interesante es lo de Alemania, porque Alemania no habla de legítima defensa, sino de defensa necesaria. Entonces dice, lo que sea necesario para evitar que el agresor genere la agresión. Ah, ok. Entonces, y lo interesante de esa necesariedad es que cuando explican el fin de ese artículo, dicen, el fin es prevenir a los delincuentes a que delincan. Sí. Es decirle al delincuente, te puede pasar esto si elegís violar la ley, ¿no? Como bien claro quién es la víctima y quién es el delincuente. Y agrega, si hubiera exceso en la legítima defensa, Sí. siempre el caso va a ser tratado como legítima defensa, o sea, el tipo nunca va a quedar preso ni imputado por homicidio en Alemania. Si hubiera un exceso, pero se determina que la víctima tuvo terror, conmoción o ansiedad por la agresión, se cierra la causa igual. Wow, o sea que es súper abierto. Contundente. Y, o sea, este jubilado estaría En su casa, con totalmente causa fuera cerrada. de cualquier acusación. En Alemania. En Alemania. No, los mejores países del No, y planeta. aparte el que más absorbemos nosotros antecedentes de derecho penal, digamos. mirá Es vos. un país junto con España que le damos mucha bola a todo lo que pasa porque somos muy parecidos en la aplicación de la ley. Pero digo, además es un país súper progresista, de avanzada. Digo, no estamos hablando de la Alemania nazi. No, digo, no, para, no, para algún distraído. no. Francia. Bueno, en Francia Francia. es más amplio aún, porque tenía un problema con la yihad, con el ISIS y con lo que tiene que ver, ellos hablan de defensa preventiva en algún Sí. momento dado, el atacar por las dudas, cosa que se discutió, pero puntualmente acá dicen, se presumirá que hay legítima defensa cuando vos, para repeler una agresión de noche porque entraron a tu casa, fracturaron la pared o fracturaron la puerta para ingresar, se metieron en tu casa. O, y escuchen este último, para defenderte contra autores de robos o pillaje ejecutados con violencia.
pillajes. O robos, ni siquiera te dice si estaba armado o si no estaba armado. Nada, no es que tiene que tener un arma con de violencia, fuego, no arma con blanca. armas, Claro, con acá, violencia. O sea, a las piñas también. Lo que le hicieron al jubilado de Quilmes es suficiente para que en Francia esto sea legítima defensa. Claro, y esté acá lo que cerrado. pide la ley es que haya una proporcionalidad de Error, los mamita. medios utilizados. Eso es la jurisprudencia que desvirtuó el artículo de la ley. En Argentina hablan de racionalidad, no de proporcionalidad. Claro, eso es lo que dice la jurisprudencia. Racionalidad. Después los jueces y los fiscales, como el fiscal de Castro de Mar del Plata, que con el jubilado de Mar del Plata, como le intrusó la casa, que está justificado dentro del artículo 34 del Código Penal, porque dice, si se meten en tu casa de noche y vos te defendiste. No dice si estaba armado o no. ¿Qué dice de Castro? Lo escuché en una nota en televisión. La víctima estaba desarmada. La víctima es el delincuente muerto por el jubilado que con sus 81 años en la intrusión violenta a su casa tendría que haberse dado cuenta que el delincuente estaba desarmado. Bueno, un desquicio. ¿Qué otros países me dijiste? México. Ya sabemos que en Alemania y en Francia el jubilado estaría en su casa. En su casa con causa México. cerrada. México dice que, bueno, se reprime una agresión siempre que sea, obviamente, esto, ¿no? La idea de que te vienen a agredir y que vos no provocaste la agresión. Entonces dice, se presumirá, dice el articulado, o sea que se debe tratar como legítima defensa, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar de su familia, sus dependencias, a las de cualquier persona que tenga la obligación de defender, por ejemplo, hijos a cargo o mayores, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de lo que existan. El se presumirá es muy importante porque es ante la duda legítima. el tipo legítima defensa. Bien. Y Cuba, vamos a Cuba. No, que es pará. interesante. En Cuba, Vamos a Cuba. Y si yo escucho al kirchnerismo, por ejemplo, pienso que en Cuba este tipo ya lo fusilaron por haber perseguido 60 metros al asaltante. Obra en legítima defensa, el que impide o repele una agresión ilegítima. Necesidad, muy parecido a lo de Alemania, que no habla de legítima, sino de necesaria. Dice necesidad objetiva de defensa, dice Cuba. Y dice, tiene que haber proporcionalidad en la agresión y la defensa determinada en cada caso por criterios razonables y circunstancias de persona, medio, modo, tiempo y lugar. Si el exceso en la legítima defensa O sea, siempre habla de legítima No, y aparte defensa. contextualiza. Claro. Pero fíjate la última parte. Si el exceso en la legítima defensa es provocado a causa de la exaltación o emoción violenta provocada por el agresor, se prescinde de la sanción. Recordemos que a este tipo le habían pinchado la cabeza con un destornillador. Y aparte o sea que en Cuba también no tendría que explicar nada. Nada, se presume que es legítima. En un caso de una agresión ilegítima y que vos te defendés, desde Alemania a Cuba establecen que la víctima es el que se defendió y el delincuente, si se murió, es el precio que pagó por delinquir. ¿Por qué ¿por qué en la Argentina todavía se discuten estas cosas? Primero porque tenemos una hegemonía muy grande, y eso lo digo y lo tenemos que poner sobre la mesa. El Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires está tomado por gente abolicionista o garantista en extremo. Lo digo yo como egresada, y me costó mucho tiempo de construir esta idea de que como las cárceles son todas un desastre, pobres. Liberémoslo, que el pobre no tuvo opción y delinquió, hasta que yo me empecé a vincular con pibes que delinquieron. Y me di cuenta que lo último que tenemos que hacerle como favor a un pibe que está preso por haber cometido delito es justificárselo, porque va a terminar muerto. Claro. Porque después los mismos progresistas que desde Rompuán, que cerró, no importa, se sientan a discutir derechos de los delincuentes, no van a la villa a ver que el 20 de julio los pibes de 20 años van al cementerio a festejar el Día del Amigo. Que esa es la contracara de justificar el delito. Entonces, el delito no se tiene que justificar. Y por otro lado, hay, desde hace 15 años a esta parte más o menos, una jurisprudencia o una presión soslayada, no física, pero soslayada, de una construcción de una minoría, que es el kirchnerismo, que ha tomado la moralina respecto de la política criminal, en donde cada juez que ha aplicado una legítima defensa ha terminado teniendo que dar explicaciones. Entonces, como los jueces y los fiscales en este país, con este gobierno, que es el mismo
gobierno de hace 4 años. 6, Sí. 8, 10 años atrás, que es el que empezó a generar este cambio en la jurisprudencia. Entonces, cualquier juez fiscal, para evitarse un problema, dice, le pego homicidio agravado y que lo libere el pueblo en un juicio por jurado. Me saco la causa de encima. O sea, yo le Ellos meto esto saben para no tener lío, para saben que en no un venga juicio oral Pietragada a igual hacerme un desastre. En un juicio oral lo van a zafar igual. Exacto, pero te obviamente. digo algo porque es grave. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Acceso a la Justicia, Sí. con la plata de todos nosotros, están patrocinando a una familia que tiene un delincuente muerto adentro de la Villa 1114 porque le disparó 7 veces a la gendarmería cuando le dio la voz de alto porque estaba robando una pareja. Claro. Los vecinos de la villa eso salieron no es a un- manifestarse por los 3 gendarmes que terminaron detenidos, ahora están liberados por exceso en la legítima defensa porque en realidad se salió fuerte a bancarlos porque en realidad los tipos fueron a pedido de la pareja que estaba siendo allá robada y cuando se le dio la voz de alto, el delincuente muerto disparó 7 veces. Y hay una parte del Estado que está representando a esa familia. Claro, y lo pone en lugar de la víctima y el mensaje para el resto de los pibes que delinquen es seguir por esta Somete línea. a la víctima. Escúchame, Sí. me tengo que ir, te agradezco mucho. Una Por sola favor. línea sobre Moyano bloqueando Mercado Libre. Que no es Cortito. bloqueo, es extorsión, que tiene una pena de 5 años de mínima. Ya lo dije, yo me pongo a disposición de cualquier empresa que se sienta bloqueada para iniciar las causas. Hay 2 causas muy importantes contra los moyanos, que va a haber novedades pronto. La de extorsión de la familia de Nancy Pastorino, de Expreso Pontevedra, ¿te acordás que los grabó Sí. y ahora va a juicio oral? En esa causa, la segunda línea del sindicato de camioneros van a ir a juicio. Hay mucha prueba, es posible que alguno se arrepienta porque va a ir preso. No tiene chance de quedar libre. Y la otra es independiente, que la intentan querer anular Claro. y demás, que también hay mucha prueba demostrando cómo Pablo Moyano comandaba la asociación ilícita de la Barra Brava. Citó a Rompain y pensé en Sanoto automáticamente. Boliche ahí de Avenida Libertador frente a TZ. Ahora Tagle. cuando íbamos a Sanoto ahí. Tal cual. con- Vos me ves, Ah, me das look de habitué de ahí, ¿no? Espero que no sea de los que discuten seguridad de ahí. No, Sanoto, no. por favor, No, porque que te llevo a un Rompuan y procedimiento para Sanoto, que un vea lo solo que corazón. ¿Sabés qué? Escuchame. Hoy justo subí una historia con un filtro muy ATC. ¿Viste, Ramón? Gracias, Estaba ahí nomás de Flor.